Hola Jime, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Aquí todavía esperando que se conecten, pero todos, porque hay 25 personas inscritas, o sea, Ajá. se coparon los cupos. Pero mientras, yo creo que podemos hacer una pequeña introducción como siempre y ahí para que nos tiremos mientras se conectan. Claro, sí, y luego comenzamos ya con la conversación. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a la tercera sesión naranja. Esta vez la invitada es Jimena Pérez Grovet, artista del libro, mexicana, residente en Barcelona. Y les contamos, para las personas que se integran por primera vez a las sesiones naranja, que son instancias de conversación con distintas personas vinculadas al libro de artista y la publicación experimental, y que de algún modo se relacionan con nuestra colección de libros. En la primera ocasión estuvo Claudia de la Torre, artista y editora mexicana que es residente en Berlín. La segunda sesión con Javiera Pinto Canales, artista chilena residente en México. Y esta vez, como les mencioné, Jimena Pérez Loer. Oye, Solo para- pues, México, ¿eh? Sí, bueno, me impresiona igual, Sí, porque en verdad nunca hemos estado allá. sí. Pero de alguna forma nos hemos ido conectando y sobre todo últimamente con México. Curioso. Solo recordarles a los asistentes que pueden ir haciendo preguntas en el chat que tienen en el lado derecho de la pantalla y de todas formas al final va a haber un momento en el que pueden abrir micrófono y si quieren cámara para hacer preguntas directamente tanto a Jimena como a nosotros para que se establezca, digamos, una conversación grupal. Bueno, y comenzamos. En general siempre nos gusta partir hablando o recordando del momento en que nos conocimos. Contigo fue bien particular. Nosotros fue en el año 2016 y habíamos estado en una feria en Porto, que fue la primera feria de naranja en el extranjero, o una de las primeras. Fue la primera. Probablemente la primera, Sí. sí. Entonces hicimos una especie de pequeña gira después por otras partes de Europa y la Javiera Pinto Canales, que La también habíamos, es curioso porque siempre se van haciendo estas redes. Le habíamos pedido datos de, oye, ¿quién podemos conocer en Barcelona? Porque vamos a estar unos días ahí. Y ahí nos habló de Jimena. claro, Entonces nos pusimos en contacto y fuimos a tu ex taller, ¿cierto? Julián, Exacto. sí. Que, bueno, todo esto igual maravilloso, eran unos ventanales gigantes, una luz eh, maravillosa y una mesa también con todas tus obras y estuvimos ahí un rato conversando. Esa fue la primera vez, digamos, sí. que nos vimos y de ahí ya, digamos, perdimos contacto hasta el año pasado, que nos reencontramos en Codex, en San Francisco, que también ahí podemos en algún momento hablar de ese gran paseo que hicimos a A los Muir Woods. que lo recordamos con mucho cariño. Sí, Sí. fue genial ese paseo. Tenemos algunas fotos por ahí también guardadas. ¿Te acuerdas más o menos, Jimé, de todo el... Sí, sí. Me acuerdo perfecto que en esa época ciertamente compartía yo ese maravilloso taller que bien recuerdan con Hélène Gembrun, la grandísima encuadernadora, y con Darío Ceruto, magnífico artista también. Y Javiera ya se había ido a México y en efecto me dijo, oye, van los Sebastianes a Barcelona, por favor recíbelos, y lo que dijera Javiera yo lo hacía. Claro que sí, encantadísima. Y sí, recuerdo que estuvimos ahí en el estudio, ¿no? Charlando, ustedes empezaban. Sí, sí, no, recuerdo perfectamente. Y luego, bueno, ya también cuando nos vimos en Codex, pues feliz de encontrarlos ahí, de integrarlos a esas cenas, ¿no? Después de esa maravillosa feria y que exactamente acabó con ese grandísimo paseo por las secuoyas, Sí. a transmitir energía con los árboles. Y sí, sí, no, muy bien. Sí, bueno, y en particular a nosotros nos llamó mucho la atención en Codex que ustedes, como, digamos, mexicanos y también latinoamericanos en este contexto norteamericano, Estaban estaban muy bien súper organizados. organizados, Sí, me como llamó mucho la atención eso. claro. Generalmente aquí en Chile todo es como lejos, es como que siempre somos los raros en las ferias afuera, como, ah, son de Chile.
Y siempre creen que estamos allá como radicados, ya trabajando, y es como, no, vinieron especial. Y que lo de Chile es solamente marketing, como claro. imagen de lejos. Pero... Entonces ver esa organización con la cena, con toda la comunidad que se generó, o que han generado, nos llamó mucho la atención. Pues sí, fíjate que ha sido muy lindo como, es decir, yo viniendo de estando en Barcelona, pero llegando a Codex como mexicana, también me dio mucho gusto ver que la comunidad de mexicanos en Codex ya es como parte de la familia de Codex, y ha sido lindo como esa integración, ¿no? Con Julia, con Lorena Velázquez, que creo que por ahí anda, con Marta Elion, con Patricia Lagarde, con Antonio Guerra. Entonces, bueno, me parece que es muy, muy padre que que se puedan dar esos encuentros, porque al final, y como bien dices tú, pues es una red, ¿no? Es una red y es una comunidad, y eso es lo lindo, y por eso también me parece increíble esta iniciativa de ustedes de hacer esto, y no nada más esto, sino Naranja. O sea, yo me acuerdo perfecto cuando llegaron al taller, que estaban comenzando, y claro, o sea, han crecido increíble, han hecho una labor brutal, y que yo realmente los quiero felicitar, porque me parece que es importantísimo, y sobre todo, bueno, pues en el mundo latinoamericano, que parece ser que siempre vamos como atrás, ¿no? Pero en el fondo yo creo que hay una energía que no es cierto que vayamos atrás, pero que está muy, muy bien sentir esa comunidad que ustedes vieron en Codex, ¿no? Claro. Sí, fue muy agradable. O sea, lo recordamos como eso, de que era como esta idea de generar comunidad, de integrarnos, que nos hayan invitado esa vez, genial. O sea, de verdad lo sentimos con mucho cariño, sí. En general los recuerdos de Codex. Claro. Bueno, que luego fue genial cuando estábamos cenando y que, ¿no? Ustedes dijeron, ay, que algo mencionaron de las cebollas, y no, y fue, pues vamos mañana, pues vamos. Ahí colándose siempre. Sí, porque claro, nosotros teníamos contemplado ir, pero tampoco sabíamos cómo, no andábamos en auto, y allá igual moverse era complejo. Además, se pronosticaba lluvia, entonces era como todo, entonces usted fue como, pero súmense, vayan con nosotros, así que, ya, hoyo, ahí estaremos. Oye, Letterform Archive nos vimos también, ¿no? En la exposición de Letterform Archive, ¿te acuerdas? Sí. Ah, sí. De hecho, claro, después de eso fue de ahí nos fuimos a la cena que ustedes estaban organizando. Claro. Sí. Exacto. Claro, fue el mismo día. Sí. Oye, y recordando, de hecho, lo que nos dice en relación al año 2016, cuando nosotros estábamos recién partiendo, que es precisamente el año en que nosotros decidimos volcar, digamos, la librería hacia lo editorial. Claro, nosotros venimos de áreas creativas, pero nunca habíamos hecho libro. Entonces, en verdad, todos estos encuentros con artistas, particularmente el tuyo, con Javiera, fueron un poco reveladores y de nuevos formatos, de nuevas formas de aproximarse al libro. Claro. Entonces, en relación a eso, me gustaría preguntarte, o sea, un poco haciendo el paréntesis, ¿cómo comenzaste tú? ¿Cómo te enfrentaste por primera vez al formato libro? ¿Cómo lo encontraste? Pues mira, es muy curioso porque me lo encontré mucho antes de encontrarme casi todo. O sea, yo me lo encontré en la escuela primaria donde iba. El sello de la escuela era una imprenta. Y durante las clases teníamos una imprenta con tipos móviles en cada salón, donde nos ponían a montar tipografía y imprimir el texto del Día de la Madre, el texto del Día del Padre. Y claro, entonces un día completo te dedicabas a eso, a montar tipografía a los 10 años y a imprimir de manera manual. Y yo me la pasaba bomba, con lo cual, pues nunca me imaginé que luego sería mi profesión, pero en realidad, no, desde entonces me topé con el libro, pero digamos con la esencia, ¿no? No como objeto, sino como contenedor, como medio. Claro. Un poco, como decía en el video, envolvedora de regalos. Bueno, eso sí, fíjate que en esto que comentábamos, ¿no? En la preparación de este encuentro, en realidad yo creo que, ¿no? Cuando dicen tu formación, yo creo que la formación y que la profesión empieza
cuando a todos, ¿no? De pequeños nos dicen, ¿y tú qué quieres ser de grande? O sea, ese es el primer paso, o sea, no es ni la universidad, ni, ¿no? O sea, ¿qué quieres ser de grande? Claro. Por eso ese video que ahora coincide con este encuentro que salió a la luz hace 2 semanas, pues en realidad yo siempre tuve muy claro que yo quería ser envolvedora de regalos. ¿Qué significaba eso? Nadie lo sabía, ¿no? Pero en realidad, bueno, es un poco el comienzo, digamos, de una profesión que en mi caso no ha sido para nada o sea, es decir, yo no he tenido, yo nunca definí un quiero ser y voy para allá, sino que entre envolvedora de regalos, el texto del Día de la Madre y un poco como se va dando la vida, llegué a los libros. O sea, es decir, los libros me encontraron a mí, yo encontré a los libros y ya luego los libros de artista fueron como la cereza del pastel, ¿no? Pero no ha sido para nada una, digamos, una formación lineal. Para nada. Claro, pero después, por ejemplo, ya en la universidad, ¿tú qué estudiaste? ¿O te fuiste formando como distintos cursos pequeños? ¿Cómo fue el...? No, yo es decir, siempre he sido muy manual y siempre me han gustado el trabajo manual, ¿no? Entonces, yo estudié diseño industrial en México, sabiendo que no me iba a dedicar al diseño industrial. En esa época no existía el diseño industrial en un país como en México, pero sabía que me gustaba, ¿no? Es decir, el trabajo con materiales. Es una carrera que primero es muy amplia y yo necesitaba esa amplitud para después yo poder decidir lo que quería hacer, ¿no? Entonces, es una carrera que te la vives en los talleres, en los materiales de madera, de metal, de lámina, de cerámica, de plástico, con lo cual toda mi carrera fue eso, el trato de los materiales, ¿no? Y la tercera dimensión. Cuando termino la carrera, entonces llega un amigo, compañero de la universidad y me dice, oye, abren una editorial en México, bueno, estamos en México, abren una nueva editorial que se llama Ediciones del Equilibrista y están buscando gente. Y entonces, claro, cuando sales de la universidad, todo el mundo lo único que quiere es trabajar, ¿no? Entonces yo dije, sí, entro a la editorial. Cuando entré a la editorial no sabía ni lo que era la tipografía, o sea, yo no tenía ninguna preparación de diseño gráfico y menos de editorial. Pero bueno, yo me puse a trabajar ahí, fue una editorial maravillosa, donde yo me quedé en la sección de diseño, obviamente, empecé haciendo portadas, etcétera, y se hacían libros de arte, libros de arquitectura, de pintura prehispánica, de cualquier cantidad de temas, de fotografía. Entonces, yo me quedé ahí y ahí empezó mi relación más directa con el libro, ¿no? Con el libro de arte como diseñadora editorial. Me fascinó, me encantó, encontré ahí como todo un camino. Después de 5 años de trabajar en la editorial, me fui a Nueva York y quería seguir investigando, quería seguir formándome en el libro. Entonces, pero no encontré ningún máster, nada que fuera lo que yo quería. Y entonces, investigando, acabé en School of Visual Arts haciendo talleres de tipografía, en Parsons School of Design haciendo talleres de diseño de interiores, y encontré el famosísimo Center for Book Arts, que para mí fue como mi punto de encuentro de los libros de artista. Y entonces llegué ahí, me inscribí a un semestre de un curso donde hacías tú tu propio proyecto. Y cuando entré y vi toda esa tipografía y las imprentas y todo, fue como volver a mi infancia y decir, esto es lo que yo estaba buscando, pero yo no sabía que estaba buscando eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya decidí que ese era mi camino. Y después, bueno, conforme ha pasado el tiempo, es decir, ya mi profesión se ha dividido en los libros de artista. Bueno, desde entonces en Nueva York, con ese proyecto, siempre es costumbre, bueno, ponerle un nombre a tu editorial, ¿no? Entonces yo le puse Nowhere Man Press, justamente ahí en Nueva York. Le puse Nowhere Man porque el Nowhere Man es este personaje del Yellow Submarine de los Beatles, que es este personaje pequeñito, rosa y café, y ese era un muñequito con el que yo hablaba de niña. Entonces decidí que el Nowhere Man Press iba a ser mi sello. Entonces, hoy por hoy, todo lo que es el Nowhere Man Press son mis proyectos personales, ¿no? De libros de artista. Luego, por otro lado, hago diseño editorial por encargo. Luego, por otro lado, hago colaboraciones con otros artistas.
y entonces realmente he tenido como, poco a poco he ido definiendo como una relación con el libro de diferentes vertientes, ¿no? Como varias líneas dentro del formato libro. Claro. Y en algún momento estuviste en Londres, ¿no? Estudiando o algo, haciendo algo allá, hay que ver. No, la relación que tengo con Londres es con un colectivo que se llama Ambruno, que, sí, que es un grupo de ingleses que conocí en ferias, que ellos tienen también una iniciativa muy interesante porque ellos te mandan cada año una propuesta, se las mandan a todos los artistas, bueno, que tienen o que invitan, ¿no? Me invitan a una serie de artistas, entonces tú mandas una propuesta y no ellos, sino un comité que ellos invitan, de críticos y comisarios, etcétera, hacen una selección de 16 proyectos y entonces, si te seleccionan, tú haces tu edición y luego ellos se encargan de girarla todo ese año en diferentes ferias y presentarla. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos 3 veces, ya nos hemos hecho muy, muy amigos y la verdad es que es genial. A mí me parece muy interesante, primero porque ellos ponen un tema, cada uno hace su proyecto, si te seleccionan es muy interesante cómo a partir de un tema, evidentemente acaba siendo una colección de libros sobre el mismo tema, que evidentemente cada uno es diferente. Claro. Entonces es muy interesante trabajar de esa manera como colectivo, me parece muy importante, dado que sabemos que evidentemente todo el proceso creativo muchas veces es muy, pues muy solitario. Entonces, es una gran iniciativa. Eso a mí me enriquece muchísimo y me gusta mucho. Y entonces hemos coincidido en ferias porque ellos también piden a los artistas, digamos, de ese año, pues que vayas a ayudar a las ferias, ¿no? A presentar, etcétera. Entonces, hace una dinámica muy, muy, muy padre. Perfecto. Sí, de hecho, el Seba, tú lo viste sí, en Berlín hace 2 años. Claro, de hecho, estaba ahí y ahí estaba el nexo y claro, y después bueno, ya volviendo a Santiago, empecé a ver de qué trataba la convocatoria y específicamente, claro, cómo se iba armando esta colección de libros que trataban, en este caso, en la portada como elemento conceptual. Claro. Bueno, pues ese es justamente el libro que tienen ustedes, el de Discover, claro. Es de ese año y es justamente con Ambruno. Claro. Y Jimé, acerca de Neuermann Press, solamente ahí trabajas tus proyectos, no es que que edites a otros artistas o eso lo separas de la práctica de Neuermann Press. Fíjate que yo, y es que yo no, es decir, yo no soy editora, yo no me considero editora, es decir, edito mis libros, porque claro. Bueno, podemos poner ese verbo, ¿no? Pero en realidad, claro. Pues hago mis libros, es decir, entonces, no, yo hago, o sea, ciertamente, no he encontrado que Neuermann Press es la manera de yo separar mi propio proceso creativo y después colaboraciones con otros artistas, pero que no forma parte de Neuermann Press, ¿no? Sino es un punto medio entre diseñadora y artista, ¿no? O sea, yo les ayudo a concebir ese proyecto en formato libro, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que al ser yo diseñadora industrial, que esas son cosas que uno va descubriendo conforme vas evolucionando y vas, digamos, avanzando en tu proceso creativo. Por eso mis libros son tan formales, porque yo soy diseñadora industrial. La tercera dimensión es lo que yo tengo, ¿no? Digamos, dentro de mi proceso. Entonces, no soy diseñadora gráfica, no estudié diseño gráfico ni editorial. Entonces, por eso te digo que realmente ha sido como, ahora ya lo puedo decir, pero en el camino, claro, uno va dando tumbos y no sabes ni muy bien qué estás haciendo, pero pues vas y lo haces, ¿no? Claro. Pero sabes que yo creo que eso específicamente te da ciertas libertades, cuando uno no viene como de la academia, claro, diseño gráfico, que yo en general cuando me enfrento hablando sobre el libro o creando un libro con algún diseñador, en general hay ciertas reglas que es súper difícil de sacarlo. Hay algunos obviamente más liberales que le da lo mismo, pero en general siempre la universidad como que un poco que te encasilla, te genera como una especie de casco. Lo mismo que en arte, como que en arte, yo estudié arte, entonces todo es como forzar un poco el discurso, como siempre estar buscando
que hay una razón detrás por lo que está, de lo que estás haciendo. Decisiones, claro, entonces yo creo que el hecho de que, bueno, ninguno de nosotros tres venga del área del libro específicamente también nos da ciertas libertades de decir por qué este árbol no puede ser un libro, ¿cachai? No, y además es mucho más intuitivo también, como cada una de las decisiones, por ejemplo, lo que también dices en el video de que los materiales van hablando o te van guiando en cierta manera en las decisiones que vas tomando en tus obras, también siento que tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Como con esta cosa más intuitiva. Claro, sí, la intuición, el azar, también lo que te encuentras con el error. Claro, que eso viéndolo en retrospectiva, es decir, yo creo que la libertad, y digo, y tal como lo digo también en el video, ¿no? Para mí la libertad es fundamental, pero viéndolo en retrospectiva te das cuenta del poder y de lo que eso significa, pero también se paga un precio muy alto, porque en lo que realmente valoras eso que tú tienes, o sea, es muy difícil salirse inclusive de esas pautas que no te han puesto a ti, pero que de alguna manera te pone la sociedad, y, ¿sabes? Entonces, es una estira y afloja para mí muy interesante, ¿no? Pero yo creo que parte del proceso es ese, de que cada quien tiene que encontrar su lenguaje, y yo creo que entre más auténtico sea, más, y lo digo también en el video, por eso, ¿no? Les sugerí que en la medida de lo posible quienes de los participantes pudieran ver el video, pues les iba como a aclarar muchas cosas de lo que es mi propio proceso, ¿no? Pero por eso me parece a mí como tan importante el hecho de ser honesto consigo mismo, porque ahí está tu esencia y ahí es lo mejor que te va a salir. Entre menos concesiones de ese tipo hagas, yo creo que mejor son los proyectos. Ahora, concesiones siempre hay que hacer, ¿no? Pero es decir, hay un límite. Y a mí y eso me parece como muy interesante, y eso que dices tú, ¿no? De lo intuitivo, o sea, hay que hacerle mucho caso a la intuición. Bueno, yo creo que para mí es fundamental, y aparte me parece que es divertidísima, porque tanto la intuición y el azar es que siempre te traen unas sorpresas geniales. Claro. ¿No? Y lo otro, Jimmy, ¿cómo llegaste a Barcelona? Pues mira, yo, bueno, nací en México, crecí en México, de niña viví en Inglaterra porque mi madre se había ido a estudiar arte allá. He viajado mucho, pero siempre supe que me tenía que ir de México. No me preguntes por qué. Entonces, he vivido, bueno, me fui a Nueva York, estuve trabajando en Madrid, haciendo en esa época de los libros, los producíamos en Madrid, viví un año en Japón. Entonces, bueno, siempre México es un ir y regresar. Y Barcelona fue porque yo me casé con un catalán que vivía en México, bueno, sigue viviendo. Tuvimos 2 hijos, y entonces fue una época hace 20 años en la que México ya empezaba a estar muy mal, y yo realmente no quería, es decir, primero por mí, ¿no? Digamos, mi persona siempre me dijo que me tenía que ir de México, y luego yo no quería ni ser mamá paranoica ni crecer a mis hijos en un país tan inseguro. Y entonces venimos a Barcelona con la familia de mi exmarido, porque estaban aquí su padre, una hermana de otro matrimonio, y entonces dijimos, bueno, vamos un par de años, que los niños vivan su parte catalana, ¿no? A Barcelona y tal. Y bueno, pues eso fue 14 años, yo me quedé aquí, Miquel, el padre de mis hijos, se quedó en México, nos divorciamos, los niños han crecido aquí y en México, y aquí sigo. Ah, perfecto. Bueno, y además Barcelona tiene una tradición editorial bastante importante, y cómo en el aspecto específico de los libros de artista, ¿cómo es el movimiento allá? Bueno, fíjate que yo creo que, a ver, Barcelona tiene toda una historia, ¿no? De diseño, y antes o sea, diseño en los 80, pero antes de eso editorial muy fuerte. Sin embargo, yo creo que eso se quedó un poco en el tiempo. Es decir, cuando yo llegué a Barcelona, más que Barcelona, yo siento que en esa época, o sea, como que no sé qué ha pasado, que el libro de artista desde hace, pues eso, unos 20 años ha ido tomando un protagonismo a nivel mundial que no me lo explico. Digo, yo encantada, ¿no? Porque, mira, coincidió, ¿no? Qué bien. Pero, es decir, aquí hay una tradición, pero que yo creo que hubo también como un paréntesis, porque no hay un mercado como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en Inglaterra. O sea, yo siento que el mercado, no lo digo nada más a nivel, digamos, monetario, sino a nivel de desarrollo. O sea, yo creo que el mundo anglosajón y el mundo alemán
tienen una tradición continua que no lo tiene el mundo latino. O sea, yo siento que aquí en Barcelona, en efecto, ha habido gran tradición, pero que te digo, yo creo que en cuanto llegó el diseño como tal, ¿no? En los 80, como que se aparcó un poco la parte editorial y estuvo ahí, pero no se siguió desarrollando. Entonces, ahora, ¿no? Como que a nivel mundial hay como este gran boom que cada vez es más, donde Barcelona evidentemente participa, donde yo creo que es el lugar de España donde definitivamente hay más mercado, más conocimiento, más tradición, pero sin ser una tradición, yo no la siento una tradición, digamos, como puede ser la alemana o la inglesa, que ha sido continua. O sea, tú vas a las ferias de Londres o de Estados Unidos y el público en general sabe qué va a haber. No les tiene que explicar. Sin embargo, mi experiencia aquí desde, por ejemplo, Ars Libris, que es esta feria que hace 11 años se hace aquí en Barcelona, que ahí conocí a Javiera, y ahí conocí a Darío, y a muchísima gente, que es sobre todo gente, es decir, aquí se continuó más como toda la parte de la gráfica, ¿no? Y del editorial, pero de una manera más tradicional, no tanto del libro de artista. Y entonces, a partir de esa feria, aunque sí hay mucha gente que lo hacía, que lo ha seguido haciendo y que lo empezó a hacer, el público en general no era un público que supiera lo que estaba viendo, digamos, si lo comparamos con el anglosajón, ¿no? Ahora es diferente y se ha recuperado, ¿no? O sea, yo creo que también a nivel global estamos en una época donde podría decir que en casi todas las disciplinas artísticas es más de recuperación, ¿no? Sí. Así, ahora igual a nosotros nos pasa harto que, claro, en relación a lo que comentas, que en las ferias de Estados Unidos o en algunas de Europa, el formato ya está conocido, digamos, Claro, ya no hay una presentación, una previa como, ¿qué es esto? Nos pasa mucho acá, o no sé, o en Brasil, como, ¿y esto y por qué? No sé qué, como que allá ya hay está preconcebido, entonces es distinta también el diálogo, es más en torno al concepto, a la obra en sí, o al artista, que del formato, de la forma del libro que tú estás presentando, que a veces tiene formas bien peculiares, entonces siempre hay Sí, pero también lo interesante y también lo que apoya justamente lo que estaba diciendo Jimena, es que hay, claro, estas acciones de recuperación, que hay un montón de, no sé si un montón, pero se han visto en los últimos, no sé, 3 o 4 años, distintas acciones de mediación, diría tal vez en Sudamérica probablemente, que es un poco cómo nos podemos acercar a estos tipos de obras, cuáles son sus beneficios, entre comillas, y que han ido insertando esta noción de los libros de artista o de la publicación experimental en públicos un poco más amplios, creo. Claro. Que eso no quiere decir, por ejemplo, en México, en los años 70, había muchos artistas haciendo libros de artista, ¿eh? Sí, claro. Digamos, eso no quiere decir que en América Latina no pasaban cosas. Una cosa es un público, pero de artistas muchísimos, que unos se fueron a Europa, otros no, y que ahora, digamos, como que siento yo que es una cosa más global, entonces empieza aquello a formar más como una amalgama, ¿no? Claro. Pero bueno, evidentemente, y todo el mundo lo sabe, Ulises Carrión, Marcos Kurtich, Felipe Ehrenberg, Marta Elion, ¿no? Que hemos estado con ella en Codex, o sea, una cantidad de gente, muchísima, Nicanor Parra, en fin. Bueno, Deisler, que a nosotros también nos impresiona Guillermo Deisler, que de hecho en los años, que lo vemos un poco en el taller que hacemos, en los años 70, él ya estaba armando un discurso en torno a libros, cuando Ulises también desde Ámsterdam estaba armando el arte nuevo a hacer libro. Entonces, claro, el comienzo era como cuando partimos, año 2016, era como, no, en Chile no pasaba nada, o eran ciertos casos específicos, pero no, ya había una... Claro, pero va justamente en esa acción, como de recuperación de todas estas prácticas. Como de volver al origen. Y además, creo que hay otro video que vimos, preparando la sesión, una entrevista que hicieron en México, donde decías que ni las galerías nos quieren, ni las librerías nos quieren.
Sí, pues esto de estar siempre en el Claro. margen, como no... Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar de que hay muchos artistas que tenían sus obras en galerías, por ejemplo, pinturas, esculturas, etcétera, o distintos otros formatos. Pasaba que todas sus obras relacionadas con libros las tenían en bodegas, por ejemplo, porque no tenían cómo hacerlas circular. Claro. Entonces, Fíjate, sí, yo creo que ese es un punto, estás tocando un punto medular, yo creo que en esta disciplina. Y justamente también lo pensaba, ¿no? Preparando esta sesión, es decir, más allá de que sabemos que la definición del libro de artista es casi un tema que mejor ni tocamos, digo, Sí. sería toda una sesión de eso nada más, pero el otro día pensándolo y reflexionando llegué a una conclusión que me parece interesante y es que el libro, como tal, es un objeto que interactúa con el lector. Y la obra de arte, como la conocemos, no interactúas con ella, porque la obra de arte donde la ves en las galerías, en los museos, ya sabes que no la tienes que tocar. O sea, ya sabes que hay una distancia entre ese arte y tú. Mientras que en el libro es al revés. O sea, el libro como que si no lo tocas, pues entonces ¿para qué es? Claro. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque hablas, ¿no? De dónde. Entonces, ¿dónde? ¿Cuál es el lugar de este objeto, no? Es un poco lo que a nosotros también nos pasa, que es como la democracia finalmente de la obra de arte. Es, como el libro de artista mirado en comparación con la obra de arte más que con el conjunto de los otros libros, como del universo de los libros, sino que la comparación la establecemos con la obra de arte, la democracia, digamos. Como... Claro, lo accesible, el poder tocarlo, claro, manipularlo. Exacto, y que yo creo que un poco, digamos, porque luego, como decimos, ¿no? Esto es como muy, muy extenso, pero yo creo que la obra de arte no pasa por ser intocable, no pasa por ser cara, no pasa por ser de unos materiales costosísimos o delicadísimos, o sea, pasa por una propuesta y por un concepto y que también tiene que ver con el momento, ¿no? O sea, yo creo que si uno revisa la historia del libro de artista, te das cuenta que es un resultado del momento, digamos, artístico, histórico. Claro. O sea, está totalmente relacionado, como cualquier obra de arte, como cualquier disciplina. Entonces, por eso yo creo que a mí me gusta, pues, no entrar en definiciones, porque yo creo que es muy sutil, ¿no? Igual puede haber una obra de arte que para ti sea maravillosa porque te dice cosas que igual que para mí no. Entonces, ¿no? Digamos, esa indefinición yo creo que tiene su lado positivo, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, igual somos siempre como los losers del grupo. Es como que en las ferias también pasa mucho. Bueno, ahora hay más ferias en torno a libros especializadas, pero en general, como en las ferias de arte contemporáneo, es como ahí en el pasillo, ¿cachai? En las ferias de arte impreso, cuando son libros más delicados, también es como... Entonces, como que siempre un poco tratando de encajar. Pero a diferencia, por ejemplo, de Codex. Codex, claro, es como, muy peculiar, porque sí, es como que es como la feria de los losers, un poco como que estamos todos apoyándonos. No, pero yo creo que es una cuestión de educación, o sea, a nivel cultural, sí, ¿no? Porque te digo, es que hay 1000 mundos, entonces igual el mundo del fanzine que no pasa por una alta calidad de materiales, pues puede ser súper potente, es decir, todo cabe, ¿no? Sí. Lo que pasa es que depende cuáles sean tus parámetros de comparación y si quieres entrar al mundo del arte con tus libros, bueno, pues seguramente va a ser como muy complicado porque sabemos lo que es el mercado del arte, pero mira, todo es absurdo porque la primera vez que yo fui a Arco, que fue cuando Adlibris, la feria, llevó al libro de artista, porque Arco quería empezar a abrir todo el mundo el libro de artista, pero en vez de empezar a generar todo el mercado, lo que hicieron fue que invitaron a Rocío Santa Cruz, la mujer que organiza esta feria de Adlibris, para que ella llevara ya como el pack, ¿no? Lo cual fue bastante inteligente. Y entonces fuimos. Y entonces estábamos en medio de las dos galerones gigantes lleno de galerías, obras de arte carísimas y tal. Y estaba yo en mi mesa y de repente llega una señora y tenía yo un libro ahí y dice, ¿cuánto cuesta? Le digo, 45.
Me dice, ¿45 qué? Le digo, pues 45 euros. Y me dice, ¿45 o 45,000? O sea, si hubiera dicho 45,000 un libro, igual hubiera dicho, bueno, gracias, está muy caro, no me lo llevo. Pero se lo hubiera querido. Pero ese, claro, lo hubiese aceptado, como, ya. Claro, pero es como, ahí es donde actúa el contexto, como... Sí. Totalmente como el valor que adquiere. Eso, sí, pues eso es interesante, cómo el objeto adquiere un valor según donde lo muestres. Exacto. Pero, claro, a mí, a nosotros nos pasaba algo similar en Arco. O sea, nos pasaba también de que sentíamos que era el lugar de, primero, como el guía, como de informaciones. Oye, ¿dónde está el baño? Como que pasaban en un pasillo, entonces era como, oye, dime dónde está el baño, y ni siquiera una ola, nada. Claro. Y si no, era como el sector de los regalos, como el merchandising un poco. Pero, claro, sí, cosas curiosas. Era muy divertido. Pero sí, o sea, claro, como esa cosa del contexto que da la Feria de Arte Contemporánea es bien curioso siempre. Claro. Oye, Jimé, ¿tú querías mostrarnos el sitio web como para que podamos ir viendo más o menos un cuerpo de obra? ¿O sí. A revisar pues si quieres hacemos, digamos, un poco lo que les dije hace rato de cómo, digamos, mi labor profesional se relaciona con el libro. Si quieres hacemos como un paseo muy rápido para no extendernos en eso. Super. Pero así les puedo enseñar más o menos. A ver, entonces esto. Aquí vamos a compartir. Ahí ven, ¿no? Todavía no, pero yo creo que ahí está. Ahí va. Sí, ahí. Bueno, esto, es decir, este es mi web, entonces básicamente la divido en Nowhere Man Press, en mis colaboraciones con artistas, en diseño editorial, en la parte comercial y en la parte pública y cultural, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado hablando de Nowhere Man Press, que son mis proyectos, y entonces aquí voy como del último, que de hecho este es un catálogo, digamos, que hice de mis 25 años de hacer libros de artista. Y entonces, bueno, aquí pongo todos los libros que he hecho, ¿no? Digamos, luego ya cada uno le picas y ya te lleva más fotos y ficha técnica, etcétera, que ahora no vamos a entrar. Este es el que hice en Nueva York. En el Center for Bookers. Mi primer libro, sí. Entonces, de aquí nos vamos a las colaboraciones con artistas, ¿no? Este, por ejemplo, es un libro con Jorge Jaspic, un escultor mexicano. Bueno, Daniela Colafrancesco, una italiana. Bueno, todo esto también, ¿no? Son colaboraciones con artistas que vienen con el proyecto libro y quieren hacer, bueno, un libro de artista más allá de una edición, ¿no? Claro. Luego, diseño editorial, que, bueno, fue lo primero que empecé a hacer en la editorial. Aquí son algunos, no son para nada. Estos son de los últimos que he hecho, no sé, en los últimos 10 años. Luego hay muchos que hice, sobre todo en mi etapa de México. Luego, bueno, la parte comercial, que desde un kit, que fue un press kit para Carolina Herrera, para una colección de joyas y no sé qué, hasta, bueno, folders, cajas, estuches, etcétera. Y luego también lo público y cultural, que son una serie de instalaciones donde algunas, como esta y esta, parten de un libro. Entonces, también algunos de mis libros acaban en instalación, ¿no? Pero bueno, y las otras son instalaciones que tienen que ver con textos, etcétera, ¿no? ¿Y algunos de ellos que hayas involucrado performance, por ejemplo? Pues mira, sí, que es uno que le tengo mucho cariño, que es un proyecto que hice que se llama Earth Made Visible, que a partir de un libro de Bruno Munari que se llama así, Aire Hecho Visible, yo lo que hice en una residencia artística en Francia fue hacer este artefacto, digamos, para que el aire fuera el que escribiera. Entonces, aquí estos son 10 rotuladores y estos son 10 pinceles, y conforme aquí hay, bueno, esto es un pequeño video, pero no sé si va a funcionar ahora,
que conforme el aire iba moviéndose, iba escribiendo. Y fue muy divertido. Y ese fue una... Esta fue una residencia artística en Francia, que duró una semana, o sea, que fue un proyecto express. Yeah. Y después, que pues no, te voy a dejar un poquito más porque es muy divertido cuando, ¿ves? Viene una ráfaga de aire. Y bueno, ¿no? Como va marcando, me parecía que era como genial, ¿no? Volvemos al azar y al... ¿no? Y a esta cosa, al no control de todo lo que sucede, ¿no? Y como con los rotuladores era una historia y con los, ¿no? Y con los pinceles otra, que es como un, ¿no? Esto es como un par de ballet, ¿no? Claro. Y entonces si quieres, no, este libro, nada más se los enseño, digamos, esas hojas, luego el libro acaba siendo este. Entonces, cada ejemplar son 2 rollos de rotuladores y 2 rollos de pincel metidos en una caja, que la caja también está metida en el mismo sistema, pero ve qué divertido. Claro. Es muy bonito. Sí. ¿Y eso es solo una copia? No, hice 3. Ya. Para hacer 3. Entonces, bueno, este es básicamente digamos, un viaje fugaz por mi página web, que es la manera como encontré de poder dividir el tipo de trabajo, ¿no? Perfecto. Oye, entonces comencemos con la, revisión de 2 libros que tenemos. Sí. Voy a preparar acá por mientras y se va a rellenar por allá. Sí. Muchas cosas, pero que voy a conectar acá la cámara y ahora voy a compartir una ventana. Sí, bájalo un poco, ahí. Esta. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. Súper. Este es London Look del 2007, ¿cierto? Sí. Y este es un libro realizado en un tiraje de 50 copias. Y cuéntanos más cómo surgió el proyecto, cómo fuiste tomando las decisiones del formato. Pues mira, este libro fue de un viaje que hice a Londres, que, bueno, la gente que ha ido por ahí ve que a todos nos llama la atención el hecho de que las calles tengan todas estas letras, ¿no? Estos textos de mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha, ¿no? Look left, look right, look both ways. O sea, todo esto para que no te atropellen, debido a que ya sabemos que se conduce del otro lado, ¿no? Entonces, claro. Y yo trabajo mucho con textos, con letras, también tal y como lo digo en el video. Entonces me parecía fascinante el encontrar textos en la calle. O sea, para mí la calle es pues para circular, para, ¿no? Coches, peatones, bicicletas, pero que el texto estuviera en la calle me parecía como muy divertido. Y entonces y luego, ¿no? Como si te fijas en la portada, ¿no? O sea, al final dice everything must go, ¿no? O sea, al final todo tiene que fluir, ¿no? Claro. Que me pareció también como muy, muy divertido. Pero en realidad es un libro que no tiene sentido, o sea, no tiene ni left, ni right, ni both ways, o sea, no tiene... Después se despliega y va tomando distintas, o sea, muchas direcciones. Exacto, exacto, un poco haciendo alusión a ¿no? Al concepto. Entonces, es algo que yo intento en todos mis libros y, de hecho, es decir, cuando tengo la idea o la necesidad de hacer ese libro, nunca sé cómo va a terminar, porque lo que intento es que a la hora que desarrollo el concepto, desarrollo la forma también, pensando en los procesos de manufactura, que son muy heredados del diseño industrial. O sea, yo pienso al mismo tiempo, desarrollo la idea, pienso en la forma y pienso en el proceso. Y eso me va pautando y me va diciendo por aquí sí, por aquí no, te va determinando, te va haciendo tomar decisiones. Y entonces fue un poco lo que pasó aquí. O sea, como yo sabía
que quería que fuera una cosa de que no tuviera, digamos, el típico sentido de lectura tradicional, que eso es otra cosa que no puedo evitar. A mí el formato Codex me gusta mucho y lo respeto, pero para mí siempre es un reto el salirme de él, ¿no? Porque es algo que está totalmente establecido, entonces siempre quiero probar como otros caminos, ¿no? Y aquí, entonces, bueno, es una impresión offset, porque al principio la quise hacer en plotter, pero como que tenía que ser frente y vuelta en plotter, no sé. Entonces, al final la hice en offset, y luego es una hoja de 70 por 100 centímetros que simplemente por el sistema de corte, pues te hace toda esta estructura curiosa, pero que en realidad es muy sencilla, ¿no? Es más, pero ves, entonces, claro, las lecturas son infinitas. Claro, sí, ahí mucho juega la combinatoria también, y lo divertido es que cuando ya entiendes el procedimiento del formato, es súper simple, pero imagino que te tomó mucho tiempo ir probando los cortes, los pliegues. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es decir, todos mis libros sí tienen como una complejidad, si tú quieres, estructural o arquitectónica. Sí es cierto que me relaciono mucho con la arquitectura. Yo empecé, es decir, cuando yo hice diseño industrial, hice un año de arquitectura y estuve a punto de quedarme como arquitecta porque la arquitectura me encanta y es como parte de mi preparación. Y entonces también por eso siento que mis libros son como muy arquitectónicos, ¿no? Y también es cierto que todo eso que tú ves, como esa complejidad, no es que yo haya, digamos, entendido, visualizado. No, es una complejidad que sale, claro, ¿no? Y ahí es donde yo me refiero que el azar siempre le doy todo el campo que puedo justo por eso, ¿no? Porque siempre te trae sorpresas. Mira, yo, por ejemplo, ahora como lo está haciendo Sebastián, está genial, porque yo nunca lo despliego así. Sí, pero es muy lúdico también, o sea, se puede ir probando distintas combinaciones, ir desplegando, plegando. Exacto. Y mira, si quieres, ahorita, por ejemplo, acabo de ver que alguien pregunta si es una sola hoja de papel. Sí, es una sola hoja de papel. Si quieres la puedes extender y verlo, como dice Sebastián, lo sencillo que es. Es simplemente, es una hoja de papel impresa frente y vuelta, porque también si vas a imprimir en offset no puedes hacer muchas virguerías, digamos, porque luego los impresores no te lo quieren hacer. Claro. Entonces, es una hoja impresa frente y vuelta y, como digo, simplemente el tipo de cortes, que eso sí lo hago yo manual. Entonces, es cuando sale esta forma, que no llegas a esa forma por la forma, ¿no? Claro, claro. Y de hecho en el video aparece también registrado cuando lo estás cortando y lo estás plegando. Claro, ahí está. Entonces es un pliego y está plegado en 4, o sea, en 3 partes. Sí, claro, con 4 columnas. 4 columnas. Y los cortes, claro, que van intercalados. Exacto. Entonces, después tú lo pliegas hacia el otro lado. Exacto. Y por el otro lado, claro, ahí son, digamos, tiro y retiro impreso. Exacto. Claro. Pero sí, es cierto, bueno, por eso no podía ser en plotter. No calza por ningún lado. No tenía cómo calzar. Claro. Y lo intenté, hice 2 plotters, los pegué, pero tú imagínate, con tanto pliego, aquello parecía un buñuelo. O sea, una cosa horrorosa. Sí, justamente. Ahí. Ah, ya. Claro, por el otro lado. Y cuando has tenido que exponer, en particular esta obra, ¿qué estrategia has preferido tomar? ¿Cómo lo expones? Depende del espacio que tenga, pero también un poco como que lo alzo así y un poco como caiga, ¿eh? Ah, ya, me gusta. Sí. Sí, no le doy ninguna cosa así en particular, tal y como caiga. Claro, pero es súper lúdico, de hecho, claro, lo está pasando... Bomba. Lo mueves muy bien, ¿eh? Lo mueves muy bien, me gusta mucho mejor que yo. Ahí ya lo estoy... Y también el cierre es muy simple. O sea, una vez que ya lo comprendes, pues... Exacto. Ahí ya... Claro, pero es muy divertido como la posibilidad de generar muchas narraciones. Claro. Y estos fueron 50 copias. Claro, porque vuelvo a lo mismo. Es decir, si haces offset, pues no vas a hacer 10 copias, ¿verdad? O sea, y 50 son pocas ya. Lo que pasa es que era un offset bastante manual, ¿no? Entonces,
Entonces, por eso también la técnica, que eso me pasa en muchas de mis ediciones, la técnica que use me determina el número de ejemplares. Claro. Claro, de hecho, cuando veía las especificaciones, eso me preguntaba, porque, claro, 50 me parecía poco, pero claro, se explica de esa manera, como Claro. de que era un offset especial. Oye, recordar también de que pueden ir haciendo preguntas. Sí, sí, pueden hacer todas las preguntas que... Aprovechando que está, digamos, el libro. Claro. O pasamos ya al... Y sigamos con Discord, ¿no? Ya. Ahí el siguiente libro es Discover del 2018, que lo mencionamos al inicio de la sesión, que fue parte de esta convocatoria de Ambruno, colectivo inglés. Entonces ahí, también es en 50 ejemplares, Jimena, ¿no? Sí, es impresión digital. Hice 50 ejemplares en impresión digital, digamos, en un papel muy, muy normal. Y luego hice una edición más, con un papel japonés más delicado, de 10 ejemplares. Perfecto. Y esta convocatoria era acerca de reflexiones en torno a la función de la portada, ¿no? Como el tratamiento conceptual de la portada. A ver, aquí ellos siempre te dan una palabra, que en este caso era cover, ¿no? Cubierta o portada. Y entonces yo lo que hice fue jugar con la palabra cover y discover, ¿no? Claro. Cuando tú abres un libro, you discover. Y luego discover, ¿no? Entonces hay como un juego de palabras, digamos, variado. Y entonces la idea es que justamente centrarse en la idea de la cubierta. O sea, ¿qué hace una cubierta? Cubre un libro. Si tú abres el libro, verás que siempre está el libro cerrado, ¿no? Es como el canto del libro donde se ven las páginas cerradas. Entonces, es la opción de ir abriendo cubiertas de diferente tamaño, pero donde nunca vas a ver el interior, porque lo que yo quiero que te concentres es en la acción de la portada. O sea, ahí tiene como todo el protagonismo, ¿no? Perfecto. Y oye, luego surge este juego como muy geométrico, que una vez más es resultado, o sea, yo no lo pensé, es un resultado de ese proceso evolutivo donde voy viendo qué va pasando y donde bueno, ¿no? Hace un juego como muy bonito, que tiene evidentemente mucha matemática en el sentido de muchas maquetas, súbele, bájale, quítale, córtale, ¿no? Como para que se vea, digamos, muy geométrico y muy ordenado, ¿no? Pero también si ves, es muy sencillo, o sea, es decir, está encuadernado con grapas. Claro. Claro, ¿no? Y me llama mucho la atención el tema geométrico, sobre todo para que tenga una apertura también fluida. Por ejemplo, poder hacer esto no es fácil. No. Bueno, pero ahí es donde o sea, justamente en esa facilidad y en esa fluidez es donde está el trabajo. Porque si te enseño las primeras maquetas de este libro, te mueres de la risa. O sea, no tiene nada que ver, pero justo por eso, porque ahí es donde está el trabajo más minucioso, ¿no? ¿Ves? Y entonces ya, si lo volteas como lo haces ahora, discover, ¿no? Entonces es como un juego, ¿no? Con palabras, que eso también lo hago bastante. Me gusta. Claro. Oye, y en el proceso de creación, ¿cuánto tiempo te dieron para hacer este libro? ¿O tú lo trabajas tiene una convocatoria y tú, mientras dura la convocatoria, tú llevas una propuesta? Claro. ¿Cómo es el...? O sea, ellos te mandan la convocatoria y te dan poco. La verdad es que aparte siempre la mandan en verano. Entonces está uno de vacaciones y dices, uff, bueno. Aparte yo en verano siempre me voy a México, entonces no estás ni en tu casa ni en tu estudio. Entonces siempre la verdad es que es bastante, sale en un momento no muy oportuno, pero bueno, te dan poco tiempo, como 1 o 2 meses. Ah, claro, es bastante poco tiempo. Y después, cuando ya queda la obra seleccionada, ¿la producción va por parte del colectivo o tú tienes que hacer la producción? No, entonces, te dan 2 meses, tú mandas, o sea, evidentemente no tienes que mandar el libro terminado, pero tú mandas tu propuesta con una primera maqueta, o sea, con un lineamiento, un texto explicativo, Ellos hacen la selección y si te seleccionan, o sea, pon tú, ellos mandan, no sé, mayo, junio la convocatoria. En agosto la entregas y luego tienes que terminar, o sea, tienes que entregar el libro en diciembre. Hecho. Ah, perfecto. Y luego ellos se encargan de la circulación de las obras seleccionadas. El siguiente año, exacto. Entonces, te piden, creo que mínimo 20 ejemplares. O sea, tiene que ser una edición hecha por ti, financiada por ti,
del mínimo 20 ejemplares. Y después en el año, los gastos que salen de las ferias se cubren entre todos, pero las ventas son para ti. Ah, buenísimo. Entonces, Marta, yo también estuve en esta convocatoria, ¿no? esta sí. Sí, vimos parte de la curatoría que se hizo, digamos, los seleccionados. Sí. Sí, no, y luego hubo otra, creo que fue un año antes que esta de Words, que también fue magnífica, y la verdad es que todos los libros son, o sea, se arman unas colecciones chulísimas. Claro, y este de hecho quedó como registro de la vez que nos conocimos. Claro. Exacto. Este es un catálogo que hice en el año 2014, cumplí 20 años de hacer libros de artista, y entonces decidí que lo quería festejar de alguna manera, y quería que, y coincidió con que me invitaron a hacer una exposición, una mujer, una amiga, colega también de aquí de Barcelona, Julia Pelletier, que está muy involucrada también con el libro ilustrado, etcétera, y tiene un festival que se llama Como Pedro por mi casa. Por ella me invitaron a una exposición en la Biblioteca de la Sagrada Familia en Barcelona a presentar mi trabajo. Coincidió con que yo cumplía 20 años, Domenico Berardinelli, un amigo comisario, me ayudó a hacer el comisariado de la exposición, el texto del catálogo es de él, me amenazó cuando le dije que iba a hacer un catálogo de que no fuera un libro de artista. Entonces, yo soy muy obediente. Entonces, hicimos este catálogo, fue la exposición, no es cierto. Primero fue la exposición de la Biblioteca de la Sagrada Familia, y después tuve la oportunidad de llevarla a Nueva York al Instituto Cervantes, y ahí fue cuando decidimos hacer el catálogo, y fue cuando Domenico me amenazó. Entonces, llevamos la exposición a Nueva York, que para mí era importante llevarla a Nueva York, sobre todo por eso, porque yo había empezado ahí, ¿no? Claro. Eso fue lindísimo. Y después, al año siguiente, tuve también la oportunidad de llevarla a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en la Ciudad de México, que es una iglesia que está hecha biblioteca. Y aparte me gustó mucho el hecho de que fuera biblioteca, ¿no? Por obvias razones. Y entonces en México se volvió a imprimir, a hacer un tiraje como este igual. Y bueno, pues es un catálogo de la obra de un poco para conmemorar mis 20 años, ¿no? Bien, mira, acá Magdalena pregunta, ¿cómo organizas tu tiempo entre cada una de tus áreas de expresión? ¿Cuántos libros llevas en simultáneo? Pues mira, depende porque hay veces en que, como siempre, ¿no? A veces se te junta todo y entonces estás haciendo uno para Bruno, otro para Libris, o un diseño editorial con no sé quién, otro no sé cuánto, o sea, y hay veces en que no. Pero para ser más clara y precisa, yo hago promedio, y cuando bien me va, 2 libros de Nowhere Press al año, ¿no? Eso es lo que me da más o menos mi quehacer. Y luego, pues igual 1 o 2 de diseño editorial, más alguna otra cosa, ¿no? Pero siempre estoy tocando varias teclas. Soy como todos nosotros en el fin y al cabo, ¿no? Como directores de orquesta. Por un lado aquí con la tipografía móvil, por otro lado por acá con la conferencia, por otro lado por acá con el offset, por otro lado por acá con el pliegue, bueno, pues como pulpos. Y como puedo, ¿no? Claro. Oye, la Fer Aranguis pregunta, me gustaría saber también un ámbito más práctico, ¿cómo financias tus proyectos? ¿Cómo los financio? Pues mira, evidentemente cada uno es diferente. Los de Ambruno ha sido muy interesante porque digamos, unos libros pagan otros libros, ¿no? Pero como que esta cosa de ir por ferias, al final, bueno, he tenido suerte y acabo vendiendo, pues ese mismo dinero lo reinvierto en mis proyectos. Por ejemplo, el segundo libro que hice, que se llama Encuadres, que está en mi página web, ese libro lo hice porque me dieron una beca en México del FONCA, de Conaculta, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y entonces ese creo que ha sido el único libro que he hecho totalmente financiado por alguien más, ¿no?
pero si no, todos los demás, bueno, este catálogo, por ejemplo, en esa época también tenía una beca también del Conaculta de México, pero esos han sido 2 becas, digamos, que he tenido que me han ayudado, pero todo lo demás ha sido, pues, financiado por mí. Sí he encontrado en las ferias, te digo, ventas que puedas luego invertir en tus propios proyectos. Hay quien es muy bueno para pedir dinero y para conseguir dinero, yo no, entonces yo prefiero concentrarme en mis cosas y hacerlo como pueda. Y bueno, y eso también es una cosa por las cuales pues hago máximo 2, a veces 1, pero sí, yo no tengo una fórmula precisa, sino solo las ganas de hacer las cosas y que también, si tienes, por ejemplo, eso hago mucho con los artistas que, ¿no? Que de repente quieren hacer libros que me dicen, oye, pero es que solo tengo, no sé, 2,000 euros. Digo, perfecto. O sea, con 2,000 euros que podrías hacer una cosa súper sencilla, normal, pues vamos a hacer algo más creativo. O sea, yo creo que es parte del reto también, ¿no? Que no porque sea más complejo tiene que ser más caro. Yo trato de abstenerme a ese presupuesto, a las condiciones de impresión, que si no lo puedo hacer en tipografía móvil, lo hago en offset, pero entonces si lo hago en offset, evidentemente la idea tiene que ir más con la idea de la calidad del offset. O sea, trato, por eso un poco lo que decía al principio, de que todo sea congruente, porque entonces así no va a parecer que lo querías hacer de una manera, pero no te alcanzó el dinero y lo hiciste de otra. Claro, claro. Sí que es como un temor constante. Y en relación a las ediciones, los tirajes, o sea, claro, son 50 en general estos 2 libros, pero también produces de a poco, por ejemplo, partes con 25, vendes y luego o haces todo el tiraje de una vez. Mira, como evidentemente depende también de las ventas, o sea, o sea, yo hago una edición de X números que depende de la técnica de impresión, o sea, aquí coincide que son 50, pero uso mucho la serigrafía y de esas he hecho 25 ejemplares. Hice uno que es, bueno, eso es un poco especial, de la regla, ese yo creo que lo conocieron, ¿no? El de Ajo, el de la micropoesía. Sí. Esos fueron 500, que es la única edición de 500 que he hecho porque eran estas reglas que no podía comprar menos. He hecho obra única, como la del Finnegan's Wake, que ahora lo veremos. Entonces, depende una vez más de cada proyecto. El de encuadres que les decía, hice también 25 que son grabados. Entonces, otra cosa que yo hago es que como yo no soy impresora, si hago serigrafía, voy con el taller de serigrafía. Si hago grabado, voy con el taller de grabado. Estoy encima del proceso, lo coordino yo a nivel calidad y hasta que me guste, pero yo no lo hago porque como cada proyecto me pide una técnica diferente, entonces, pues no, evidentemente no puedo. Claro, sí, un poco también lo que nos sucede a nosotros. También sí. Externalizamos ciertos procesos que en algún momento quisimos empezar como a imprimir nuestros propios libros, pero es todo un rubro, claro, que amerita mucho tiempo también y conocimiento, entonces en verdad, claro, como que es una cosa u otra, salvo que tengáis un gran equipo y que podáis efectivamente tener dentro de tu... No, y sabes que, mira, que cuando yo trabajo con artistas que no han hecho libros, bueno, se pegan unas desesperadas, le digo, pero es que, a ver, es que hacer libros es complicadísimo, o sea, a todos los niveles. Y aparte no se gana dinero, o sea que entonces o lo haces por amor al arte o mejor no lo hagas. Claro. Sí, pues. No. Trata uno de vivir de esto y de sacar por lo menos los gastos, ¿no? Pero es decir, ya se sabe que no es un negocio como tal. Claro, sí, pues es súper cierto. Oye, hay otro comentario de la Cata Mena, dice, hola Jimena, te conocí en Arco el 2016, creo que me acerqué a tu stand y algo conversamos. Te felicito por tu trabajo. ¿Qué podrías decirnos en torno al uso del color, o mejor dicho, al no color de tu trabajo en general? Ah, mira, que eso es interesante. Sí, yo, mira que trabajo blanco, negro y rojo, eso sí, ¿no? Yeah. Sin embargo, cuando me visto, no me visto de negro, no me gusta la ropa negra. Entonces, es curioso, pero, o sea, me gusta mucho el color, pero en mi trabajo como que no lo necesito, no me viene el color, no sé. No es algo que a lo que no, pues mira, no sé qué decir. No me viene el color. Bueno, y con respecto a lo que pregunta la Cata de la Cruz de los libros únicos, ¿te parece si vamos ahora al Finnegan's Wake?
Mira, nada más es que acabo de ver que dice que poco mexicano es, y nada más comento esto, es en efecto, es muy poco mexicano, pero lo que pasa, y eso es otra cosa que yo me he dado cuenta, es decir, yo viví en Japón un año y mi trabajo visualmente es mucho más japonés que mexicano, es muy curioso. Claro. ¿No? Yo creo que yo, o sea, estoy convencida que en otra vida fui japonesa, por cierto, entonces yo creo que por ahí, yo creo que se ve, pero sí, es así. ¿Quién sabe por qué? Súper. ¿Te parece si vamos a tu cámara ahora? Sí. Nosotros vamos a dejar compartir acá. Vale, entonces cierro aquí y voy a... Recuerda que el micrófono y el audio para que no se acople. Sí. Buenísimo. ¿Qué tal ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Sí, y se escucha bien. Bueno, quedamos, aquí vamos a empezar con este, ¿no? Que querían ustedes que empezáramos con memoria. Sí, memoria. Bueno, este libro surge a partir de, también aquí en Barcelona hacíamos en una época unas exposiciones anuales en un lugar que se llama Tinta Invisible, que es un lugar de grabado, un taller de grabado muy chulo, que de hecho creo que Javier habló de él en la conversación con ella. Y entonces hacíamos una exposición donde también poníamos un tema. Y un día el tema fue memoria. Y entonces yo desarrollé este libro, que entonces para mí la memoria es un objeto, es decir, este es un libro que cumple con las normas tradicionales del libro, o sea, del formato, ¿no? La tipografía de Bodoni, el formato como muy clásico, la tela roja, el grosor, o sea, como objeto es como lo que entendemos como libro, ¿no? Pero entonces, la idea de este libro es que todo lo que acaba en un libro acaba siendo memoria. Por lo tanto, lo que hago yo en este libro es que es un libro donde me concentro en que no hay absolutamente nada impreso en el libro, o sea, esto es una tipografía, ¿se ve ahí? Sí. La tipografía está corta, o sea, está grabada con láser en un papel de 90 gramos. O sea, no está impresa. Y entonces, una vez más, respetando la caja clásica de texto, ¿no? Lo que hago es que en vez de imprimir, corto, ¿no? El texto a manera de marca, o sea, es decir, cualquier cosa es memoria. Y entonces aquí juego con la fragilidad de la memoria. Este es un papel de Biblia de 40 gramos. Entonces juego con la fragilidad de la memoria, con la marca de la memoria, con la memoria que se ve y con la, ¿no? Aquí se ve, y con la memoria que no se ve, con la relación que hay, ¿no? Entre las memorias, entre los recuerdos. Entonces todo el libro está troquelado, pero esto me parece como súper sugerente e interesantísimo, ¿no? O sea, el hecho de cómo vas desgranando la memoria, el peso de la memoria, ¿no? Porque al final es un tocho de 800 páginas. Claro. Pero entonces juega con el concepto de memoria, ¿no? Y además tiene un movimiento de las hojas muy lindo. Yo creo que, claro, debe ser por el gramaje, ¿no? Claro. Es el gramaje y es el haberlo hecho en troquel. Es decir, porque si yo lo hubiera cortado a mano, no me hubiera quedado preciso, con lo cual no se hubiera enganchado como se engancha. Claro. Y por otro lado, me interesaba que fuera el troquel porque es como la impronta, ¿no? Es como esa marca de la memoria, ¿no? Claro. ¿Y en este caso es una copia única o un tiraje mayor? En este caso son 5 copias. Ya. 5 copias justamente porque como había que troquelarlas, pues podía hacer más copias. Lo que pasa es que, claro, tampoco hice muchas porque luego encuadernar esto fue un verdadero lío porque las hojas son muy, muy delgadas y ya estaban troqueladas. Entonces, este trabajo de encuadernación me lo hizo Poncho Martínez, que es un mexicano que lleva muchos años aquí en Barcelona, que es buenísimo y muy delicado. Y solo Poncho podía realmente encuadernar una cosa así. Entonces, la edición es de 5. Entonces, por eso digo que según la técnica, pues cada libro, ¿no? Es de diferente tiraje. Ciertamente, ahora estoy recordando aquí en el colofón, en este año
todavía tenía yo la beca de la Secretaría de Cultura de México. Entonces, que lo hice aquí. Entonces, ahí también, pues, me ayudó económicamente a hacer este libro, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Pero mira, si se los acerco, o sea, es decir, aquí en la tela también está grabado con láser. ¿Se ve ahí? Ah, perfecto. Sí, se ve. O sea, no hay nada impreso, no hay nada de tinta, justamente porque todo puede ser memoria. Entonces yo no quería imprimir algo porque es todo. Claro. ¿Este de qué año es? Este es 2013. 2013. Ya, perfecto. Pasemos al siguiente. No sé si quieres 24 horas o Finnegan's Wake. Pues vemos rápido 24 horas y luego pasamos a Finnegan. ¿Nos da tiempo? Bueno, Sí, sí. Vale. Bueno, 24 horas es un libro que hice a partir de un estudio que les hacen a las personas que tienen problemas con el corazón, que se llama un estudio, se llama Holter, que te ponen como como unas terminales alrededor del corazón en el pecho durante 24 horas para marcar los latidos de tu corazón y ver qué pasa durante 24 horas en tu actividad cotidiana. Y esto me lo hice yo este estudio me lo hicieron hace 1000 años, hace como 30 años, tenía yo una arritmia. Y entonces, cuando me entregaron los resultados, me pareció fascinante y vuelvo un poco a lo que digo al final del video, cuando digo que yo, digamos, todo mi trabajo es a partir de una propuesta diferente de lecturas más creativas creativas y no literales, ¿no? Entonces, cuando yo vi estos resultados, pues me pareció que era una escritura fantástica. Y entonces la convertí en libro. Entonces aquí cada uno de estos es cada minuto de cada día, y entonces me pareció entre la topografía de la tipografía, ¿no? Parecen paisajes chinos. Sí. Es como si ves un Corán, ¿no? O sea, toda esta cosa que apreciamos tanto, la caligrafía oriental, la caligrafía árabe, yo digo, pues esto es una caligrafía. Y entonces este está impreso en papel japonés por medio de transfer, porque es un papel muy delgado, y de este hice también 5 ejemplares. ¿Lo puedes acercar un poquito, Jimena, para que podamos ver? Por favor. ¿Ahí? Ahí se logró ver. Ahí está. Claro, es como lo que trata de la cruz, que es como una partitura de música. Exacto. Entonces, esta es la página, digamos, principal, ¿no? Que está como abajo como que en el corazón, está como adentro, ¿no? Pero a la hora de imprimirla, como la giras, porque si te das cuenta, aquí está el papel doblado, pues entonces la impresión viene por esta parte de atrás. Pero entonces hace un juego bonito con la página principal y vuelvo a lo mismo. Son de esas decisiones que acaban cayendo solas. No es que yo me lo imaginé así. Claro. ¿No? Pero luego, o sea, no suceden cosas divertidísimas. O, por ejemplo, luego es muy obvio cuando estoy durmiendo, ¿no? Claro. Aquí, Mira, acá hay una pregunta de Fernanda Aranguiz que justamente lo que estabas hablando de las lecturas creativas, ella dice que si pudieras comentar o profundizar un poco más en la lectura creativa que mencionabas en tu video y que también se ajusta súper bien a esta obra. A ver, no te escuché bien. Que si pudieras comentar y profundizar un poco más en la lectura creativa que mencionas en tu video. Es decir, un poco lo que intento yo y que yo creo que es bastante aplicable en todos mis libros, es que me quiero salir de la lectura literal. Entonces, yo, digamos, con reflexiones mías y con cosas que me interesan y cosas que veo y que quiero transmitir, intento ofrecer otra lectura. Luego ya cada quien la hace o no la hace, pero es decir, yo por lo menos con mis libros intento ofrecerte una lectura diferente, ¿no? Que tenga más que ver con lo intuitivo, lo sensorial, la libertad, ¿no? De poder elegir esa lectura con otro medio que no sea la lectura literal, que es un poco lo que
podemos ver mucho más en esto que decía hace rato, ¿no? De la caligrafía oriental. O sea, todos apreciamos una caligrafía oriental, todos sabemos lo bella que puede ser, o sabemos que quien lo hace está transmitiendo una emoción, pero Claro. eso no existe en el mundo occidental. Y entonces yo quiero un poco juntar como los dos mundos y decir, bueno, las lecturas es lo que hacemos con cualquier obra de arte. Tú le das tu propia lectura, ¿no? Claro. Pero como vuelvo a lo mismo, como el formato libro es algo que tenemos intrínseco y que tenemos dado, nos es más difícil salirnos de ahí. Claro. Sí, un poco también el hecho de generar nuevas formas, o sea, nuevas formas de lectura a partir de nuevas formas de escritura también. Claro. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, este es este. Y luego entonces, este otro, este libro, ¿no? Cuando estábamos viendo qué libros enseñar, este libro ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Este libro este es obra única y este es un libro muy especial para mí porque realmente fue un libro donde todo el proceso creativo fue darme justamente todas las licencias de las que habíamos hablado, ¿no? De las que hemos estado hablando en la conversación. Y donde hice un primer libro que está en mi página web que se llama Azul, que también fue para una invitación a una exposición en Sevilla, donde era a partir de la palabra azul. Y ahí, o sea, yo de niña tejía, digamos, con agujas, ¿no? Con agujas. Claro. Y entonces siempre me gustó tejer. Y dije, bueno, ¿qué pasa si tejo papel? Entonces tejí un libro en azul y luego, pero bueno, me resultó que era como un trozo de papel tejido, no era. Cuando ese papel tejido lo prensé, se convirtió en página. Y ahí dije, wow, esto es un descubrimiento. Había visto muchísima cosa de internet y tal, de papel tejido, pero no prensado. Y entonces lo que me interesó fue eso, justamente de poder hacer página lo puse en una prensa súper potente, no le puse ni pegamento ni nada, y se estructuró increíble. Te digo, y si no, ahora lo vamos en la página. Y entonces a partir de ahí quise seguir con eso que había descubierto, que me parecía como muy interesante. Y entonces decidí llevarlo al plan literario. También es cierto que hace 10 años hice un máster en arte, literatura y pensamiento, porque quería como desarrollar más la parte conceptual de mis libros. Y entonces decidí tejer el lenguaje, pero una vez más, ¿no? Tenía que haber una razón, o sea, tenía que haber un concepto, no era nada más el hecho de tejer por tejer. Y entonces decidí tejer el último libro que hizo James Joyce, que se llama Finnegan's Wake, que es un libro muy difícil de leer. Para quien no lo sabe, fue el último libro que escribió James Joyce, se tardó 17 años en escribirlo. Es un libro que no tiene principio, no tiene fin, empleó 26 lenguas diferentes, se dio todas las libertades lingüísticas, semióticas, literarias, o sea, hizo lo que quiso. Entonces, claro, yo dije, si yo voy a tejer algo, tengo que tejer el Finnegan's Wake, o sea, tengo que hacer visual esa complejidad literaria de la obra de Joyce. Entonces, lo que hice fue, compré una edición del 65, que es esta, y lo que hice fue, la desencuaderné, todas las hojas las corté en este papel ¿no? Esta máquina de cortar papel que sale en tiritas. Hice los rollitos, que eso también está en internet, hice los rollitos y después a partir de ahí tejí página por página y después las prensé y luego las metí en la encuadernación. Entonces, ¿qué pasa? Que de la obra original salieron 4 volúmenes, porque claro, si te pones a tejer las 400 páginas, pues engorda y no caben en la encuadernación original, entonces tuve que hacer 4 volúmenes. Entonces, esta es la portada original, conservé toda la estructura del libro, ¿no? La página interior, entonces aquí nada más le puse Altered and Knitted by Jimena Pérez Grobet, ¿no? No Woman Press 2013, es la tipografía de la primera edición, y entonces lo que hago, aquí, ¿sí se ve ahí? Sí.
Lo que hago es tejer la obra de Joyce. Entonces, claro, la gente que conoce este libro y que ve esto, mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, se ven unos trocitos de pentagrama. O sea, el libro es una locura. Hay gente que se dedica toda su vida solo a estudiar este libro. Es incomprensible. O sea, tiene palabras de 2 líneas de texto, es una locura. Entonces, la gente que conoce el Finnegan's Wake, cuando ve este libro, dice, ay, pero sí es igualito que el original. No se que es un poco lo que yo quería. Pero entonces, realmente, o sea, te digo, el hecho, fíjate tú, esto es una edición del 65, o sea, es un papel viejo, y fíjate qué suave, pero también qué estructura de la página. Entonces, aquí esta es la primera parte, la conservo. Claro, este fue un absoluto trabajo de locos. Hoy sí. Por ¿Tuviste? eso es un ejemplar nada más. Hice las encuadernaciones y las portadas de los siguientes ejemplares, ¿no? Para que pudieran ser 4, ves, esta es la parte 2. Y así continué tejiendo. Ahora, todo el mundo me pregunta, oye, pero ¿no se te rompió el papel? No, claro que se me rompía. O sea, esto estuve a punto varias veces de claudicar porque fue como muy, muy complicado. En internet tengo un video tejiendo porque justamente, que ahora les pongo el link, porque justamente lo que a mí me interesaba, o sea, se ve muy interesante, pero lo que a mí me interesa es que tú sepas que esto está tejido. O sea, no que está cortado, pegado de cualquier manera, sino que la idea es hacer alusión a la obra literaria de Joyce, ¿no? Claro. Hay también quien me ha dicho que si Joyce lo hubiera visto, se hubiera muerto la risa, ¿no? Y luego le dejo, ¿no? O sea, estas tiras son las que tejo, entonces las dejo porque al final pues, es el lenguaje mismo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, son los 4 volúmenes, ¿no? Dime, Que hacen ¿cuánto tiempo estuviste tejiendo? Mira, este libro lo empecé en 2013 y lo terminé el año pasado. Justamente por no tener tiempo para tejer y también porque dije, bueno, pues si Joyce se tardó 17 años, pues yo me tardo lo que pueda, ¿no? Claro, tiene sentido. Sí. Entonces me tardo como 2 horas en cada página. Oh. O sea, en tejerla solo, y luego más la prensada, más la encuadernada, más todo lo demás, bueno, pues evidentemente tiene miles de horas. Luego hiciste también una edición de ¿no? Luego, exacto, como esta es obra única, entonces lo que se me ocurrió fue hacer una edición de la edición. Entonces lo que hice fue este libro, que de hecho ahora tengo que hacer lo mismo con los 3 volúmenes, porque este es el volumen 1, pero entonces lo que hice fue aquí, como un facsímil, entonces hice una edición de 100, ¿no? De todas las páginas, es un facsímil, el libro del libro. Claro. Que la verdad es que quedó muy bien impreso. Sí. Entonces esto es lo que he podido, digo, lo he llevado a las ferias, pero al final esto es lo que la gente me compra. Claro. ¿No? Porque el otro igual tú lo tienes, en general lo expones, o sea, ¿tienes ese complejo de vender las obras únicas? Pues mira, para ti es fácil despegarte. ¿Sabes qué? Nada más, ¿te parece si cortamos aquí ya y me voy al ordenador? Sí. Vale. Sí, en realidad siempre eso es un problema grande de las obras únicas. Claro, como deshacerse del original. Oye, a todo esto igual pueden empezar ya a hacer sus preguntas abiertamente. Ya entramos en la fase de conversación con todos. Pues pero mira, esto que dices de la obra única, es decir, yo este libro lo vendo, pero lo vendo muy caro. Y de hecho, ahorita estoy en negociaciones con una universidad en Canadá que lo quiere comprar, pero yo realmente, o sea, le tengo mucho cariño a este libro y si no va a la institución que yo quiero, que sea una institución pública donde la gente pueda, ¿sabes?, acceder a él, investigarlo, etcétera, pues no lo vendo, o sea, me da igual.
Todos los otros libros los vendo sin ningún problema. Este le tengo un cariño muy especial porque todo el proceso fue muy mágico, muy auténtico, muy bonito, y la verdad lo he disfrutado mucho y ha gustado mucho. Entonces, si no es así, pues no tengo ninguna urgencia. Les voy a poner aquí en el chat, si quieren, el link del... Sí, yo lo vi, que te mostraba ahí tejiendo con mucha paciencia. No, está buenísimo, como hacer un registro de... Claro. Pero no cachaba, no sabía que eran tantos años, es de verdad mucha paciencia. Pero ¿sabes qué? Cuando te conocimos estaba probablemente uno. Sí, estaba Porque uno. recuerdo haberlo visto y de la impresión que me provocó como ver con todo el procedimiento, el trabajo y todo, como y ahora saber que son 4 es súper impresionante. Pues es que en realidad fueron muchos años que fue nada más uno. Ah, perfecto. Claro, esto es el 2013 y los otros los terminé, mira, el 2 creo que lo debe haber terminado como 2017 y los otros 2 me tuve que ir a una residencia artística de un mes, que me fui a Finlandia para terminarlo, porque si no, ¿a qué horas tejes? ¿No? Oye, ¿les parece si abrimos la conversación si es que alguien quiere hacerte alguna pregunta y entre medio vamos nosotros agregando algunos otros puntos? Claro. O sea, principalmente yo creo que nos gustaría saber en qué estás ahora y sabemos que tienes un proyecto muy interesante en Barcelona que se abrió hace poco, que es ONA. Exacto. Entonces, ¿podríais contarnos de qué trata, cómo ha ido eso hasta ahora? Pues mira, esto es una gran noticia para todos los que hacemos libros de artista, porque se ha abierto en Barcelona una librería que ya existía, pero han abierto una nueva sede de una librería que es sobre todo de libro en catalán, pero han decidido abrir un espacio especial para libros de artista. Y esto quiere decir que es una librería de 1,000 metros cuadrados, pero tenemos un espacio de unos, ¿qué será? Como de unos 50 metros cuadrados, solo para libro de artista. A mí me invitaron a hacer toda esa gestión, porque la gente de la librería no era un mundo que conociera. Entonces, bueno, tuve la fortuna de que aceptaran mi propuesta y empezamos hace 2 meses, independientemente de la situación del COVID-19, hemos podido empezar. La respuesta a la gente ha sido increíble. También es cierto que pudimos empezar gracias a la confianza de todos los artistas a los cuales yo acudí sobre todo aquí en Barcelona, porque era como más inmediato, que acudí para hacer esta propuesta. Se ha estado vendiendo muy bien. Queremos que sea un espacio abierto al libro de artista en general, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, por lo pronto ha sido interesantísimo. Tenemos digamos, yo creo que la ventaja de este proyecto es que es una sección de libros de artista dentro de una biblioteca. Entonces, ventajas. Estás en el mundo del libro, estás en una librería, pero como es un espacio diseñado y construido porque todo el lugar es nuevo, digamos, toda la librería, entonces se diseñó con las condiciones que necesitas para poder enseñar este tipo de libros. Entonces hay vitrinas, hay mesas, hay gente todo el rato que cuida los libros, que los muestra. Estamos ahí toda la semana de lunes a sábado. Hacemos visitas guiadas, queremos hacer presentaciones, exposiciones. Entonces realmente es como, y somos un poco como la joyería de la librería, ¿sabes? No nada más por la calidad de los libros, porque tenemos libros desde 1 euro hasta 5,000 euros, ¿no? Pero todos tienen una propuesta interesante. Entonces, pues yo espero poco a poco, conforme vayamos avanzando, poder abrir el mercado a todo el mundo, y ya estaremos lanzando convocatorias para que la gente interesada pueda mandar sus proyectos, porque realmente es una increíble oportunidad. Y según hemos visto en fotos, es un espacio bellísimo. Sí, con azul, las vitrinas. Sí, muy impresionante. El trabajo arquitectónico es increíble. No, realmente es un proyecto muy bien hecho. Hay gente de dinero atrás de todo esto, pero gente comprometida con la cultura, con lo cual eso se agradece muchísimo, porque sí está muy, muy bien pensado y muy bien planteado.
Genial. Oye, y en general, ¿cómo es la relación con Ivory Press en España? Porque para nosotros Ivory es como también un lugar muy idílico y también como fuera también, ¿no? Es como si fuese en la luna, porque todo tan bien pensado, cuidado, pero también hay muchos recursos, ¿no? Algo que, digamos, en Chile es un poco imposible. Entonces, ¿cómo es la relación en general con Ivory Press? ¿Cómo se presenta? ¿Es realmente eh, parte bueno, quizá un poco delicado decir España, porque hay temas ahí como entre Cataluña, España, no sé qué, pero representa como el espacio español, Ivory? Bueno, sí, yo creo que sí, definitivamente. O sea, es una iniciativa de Elena Ochoa muy potente. Es muy diferente de ONA, porque ONA es una librería. O sea, Ivory Press es una editorial, cosa que ONA no es. O sea, ONA no edita libros. Es una librería, digamos, más común y corriente, ¿no? O sea, yo creo que son propuestas muy diferentes, pero claro, con los públicos, o sea, como para todo público, ¿no? Es decir, Ivory Press creo que ya es un referente en muchos lugares. Sin embargo, también sí me parece que es como mucho más elitista, tal vez lo podría decir, como mucho más, ¿no? Pues de galería. O sea, Ivory Press es una galería. Tiene su sección de libros, pero venden libros que no son de ellos. Claro, claro. ¿Sabes? Sí. Y en cambio, ONA es una gran librería con un espacio dedicado al libro de artista, con lo cual es interesante porque es diferente. Claro. Yo en particular no tengo ninguna relación directa con Ivory Press, me parece que la iniciativa es estupenda, el espacio es estupendo, la librería, lo que tienen ahí, ¿no? Ustedes tienen un libro ahí, ¿no? Sí, sí, el de Pablo. Sí. O sea, me parece estupendo, pero sí siento que, pero definitivamente es otra propuesta. O sea, ONA es una librería que lleva 40 años en Barcelona, que ha decidido apostar por ser un poco como la librería del siglo XXI y sí, o sea, arquitectónicamente, visualmente, todo es muy potente y muy grande. Y te digo, es más como un centro cultural casi, se podría decir, pero con una sección dedicada solo a libros de artista, con lo cual no depende de ti, no depende que vendas tantos libros de artista para pagar el alquiler, con lo cual es que eso ya te pone en otra dimensión. O sea, tienes mucha más libertad de realmente, ¿no? Poder que cuaje el proyecto, ¿no? Claro. Sí, eso es súper interesante, como que le quita esa presión que siempre es como bien compleja con propuestas que son más bien experimentales. Como... Sí. Bueno, siempre tenemos esa presión todos, ¿no? Como editorial, como librería, como artistas. Claro. Claro. Oye, vamos a ir leyendo algunos comentarios. Ay. Un poquito más arriba, que había una que quedó en el tintero, que es también de la Catala, creo que dice acerca del color, la pregunta que salió hace un rato. Pero ¿no será que el no uso del color tiene relación con resaltar las arquitecturas de los libros? Bueno, me gusta. Compro. No. Luego si te lo preguntan otra vez, pues... quote ahí de Catalina es, ¿no? Creo que me acuerdo de ella, sí me acuerdo de ella. No tengo tan mala memoria, sí. Lorena Velázquez dice, Jimena, muchas gracias por este delicioso encuentro, muchas felicidades, es fascinante tu trabajo, es una pasada, me encantó verte. Te mando un abrazo fuerte y cariñoso. Ah, pues gracias Lorena, igualmente, qué gusto haber estado aquí contigo. Y también Lorena pregunta, ¿cómo te alcanza el tiempo para hacer tanto? Porque no tengo marido, porque tengo 2 hijos ya mayores que no me hacen ningún caso y porque soy muy trabajadora. Y porque no tengo novio. Y Juan Cardoso dice, en tu vida hablas de la autenticidad a la hora de uno expresarse. ¿Cómo crees que esta autenticidad se relaciona con la elaboración técnica precisa? ¿Cómo dialoga la creatividad con la formación en tu trabajo? Pues yo creo que, a ver, por un lado la creatividad, bueno, empiezo un poco por el último, ¿no? La creatividad porque yo creo que toda mi vida he vivido en un mundo muy creativo, o sea, con más creatividad y menos limitantes, ¿no? O mucho abogar por la creatividad, por un lado, con lo cual no he tenido que luchar contra esa
contra esas barreras, ¿no? Para defender mi creatividad. También es cierto que con el tiempo uno, es como les decía, o sea, uno vas evidentemente ganando confianza y por lo tanto justificas y defiendes esa creatividad y esa libertad. Y por otro lado, pues también lo de las técnicas es lo mismo que digo, o sea, yo soy también muy precisa a la hora de trabajar, diría perfeccionista, pero no creo tampoco en la perfección, o sea, creo en hacer bien las cosas, ¿no? Y he descubierto, ¿qué te diré? Que lo que hago es porque me gusta y porque lo sé hacer. O sea, es decir, yo creo que si realmente haces lo que te gusta, es que te sale bien porque sí. No, ¿sabes? No tienes que luchar. Tienes que luchar con muchas cosas, pero es decir, he encontrado como un lenguaje y unas maneras de hacer las cosas muy precisas. También lo digo en el video. O sea, yo no sé escribir, no sé dibujar, no sé pintar. Pues entonces no me voy por ahí. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí es donde yo digo que donde eres más honesto, seas más honesto, más auténtico y encuentres que para ti esto es lo que te va bien, esto es lo que te sale con fluidez, pues vete por ahí. No luches contra la pared, que por más de que te guste la pared, vas ahí y no te sale, fuera. Claro, claro. Pero eso igual ese es un aprendizaje, o sea, o es algo que te nació desde el comienzo, o sea, digamos, cuando empezaste con los libros, como buscando, o sea, buscando soluciones, te metí en caso. Pura primera, olvídate, hombre. Ahora ya muy a gusto te lo puedo decir hasta caer la risa. Claro. ¿Me ha gustado? Es que sí, porque eso comentábamos también con el Seba cuando veíamos el video, que es con una claridad, o sea, de definición, de decir lo que quieres hacer. Claro, hacia una precisión como quirúrgica. Claro, y obviamente también eso te lo entrega los años de experiencia en el rubro, o sea, llevar más de 20 años haciendo libros, obviamente las cosas son mucho más claras. Me imagino que de repente también te deben venir como ciertas indecisiones en torno a formatos, quizás nuevos formatos, algo que quizás podríamos conversar, como esto de involucrar, no sé, por ejemplo, lo virtual, puede ser también una posible solución para un libro, pero claro, hay una claridad ya con el tiempo que llevas en el rubro que sí, que a nosotros también nos da temor, es como, oh, vamos a estar conversando con una maestra. No, esa claridad solo es experiencia. Yo digo que eso es la maravilla de madurar y de envejecer, que ganas una experiencia. Yo, mira, viví años con un hoyo en la panza, angustiadísima, porque no sabía ni para dónde me dirigía. Entonces, el hecho de buscar tu propio, por eso insisto, el hecho de buscar tu propio lenguaje, tu honestidad contigo misma, es que ese es el camino seguro de tu autorrealización. No digo éxito, porque el éxito es otra historia, sino de tu autorrealización. Y eso es lo que es fascinante, porque al final, digo, yo ahora te puedo decir que yo ya entiendo por qué he hecho las cosas como las he hecho, pero cuando las hacía no tenía ni idea, pero ni idea. Y siempre sufriendo con el hecho de o no encajar, o no de ser, o de no hacerlo así, o de no hacerlo así, hasta que vas entendiendo, y entonces ya te va dando esa claridad, pero esa claridad es una consecuencia, no puede ser un objetivo. Otra cosa, soy muy trabajador, o sea, no paro de trabajar, ¿no? O sea, la tenacidad sí me ha hecho lograr muchas cosas, más que cualquier talento. Yo digo que el trabajo y la tenacidad, muy terca. Por ejemplo, una vez una clienta me dijo, oye, pero ¿y si alguna cosa no te sale? Yo me quedé así y dije, pues no se me había ocurrido. O sea, no porque todo me haya salido, sino porque encuentro, o sea, porque me puedo estar horas, días y años buscando la solución hasta que la encuentro. O sea, es pura tenacidad. El libro de la regla me tardé 3 años en producirlo. Claro, o sea, claramente hay una perseverancia, o sea, y el Finnegan's Wake también, o sea, claramente. Lo lograré. Claro. Sí, claramente, sí. Es lo único que puedo decir. Honestidad, perseverancia y trabajo y paciencia. Y con eso es que llegas a donde ni siquiera crees que vas a llegar, que eso es un poco lo que yo, por ejemplo, estoy ahora viviendo con Ona. A mí nunca se me ocurrió
que yo pudiera llegar a dirigir una sección de libros de artista en una librería, pues, ni que fuera yo bruja. O sea, no he pedido ni a la lámpara maravillosa. Con lo cual, por eso digo yo que hay que dejarse ir, porque la vida trae muchas mejores respuestas que las que uno puede tener. Sí, de todas maneras. Oye, y en relación, por ejemplo, a los trabajos con otros artistas, ¿cómo en general los has llevado? Porque siempre es un tema, cuando uno tiene una idea y el artista tiene otra, y lograr ahí conjugarla. Bueno, pues yo creo que ese es digamos, ese es el reto de cualquier relación, de cualquier comunicación, ¿no? Yo creo que bueno, yo creo que también es muy importante, y más por el tipo de trabajo que hacemos, que es tan creativo y tan inside, ¿no? Hacia adentro, pues también desarrollar esa capacidad de escucha, ¿no? Y de que no todo tiene que ser como tú, o sea, si es alguien, ¿no? ¿Qué es lo que ese otro quiere? Para mí también el reto es ayudarle a que eso que él quiere o ella quiere se transmita de la manera, vuelvo, más creativa y más potente posible, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, vamos, ¿algunas preguntas más? Sí, o sea, no sé si hay más preguntas. Hay comentarios. Comentarios sobre todo. ¿Ves? Comentarios. Sí, muy bello tu trabajo, felicitaciones. La Catamena acerca de que te comentaba lo de Arco, dice muy agradecida por esta instancia de ver y conocer tu trabajo. Gracias a los tres. Juan Cardoso, muchas gracias por la respuesta y por tan hermosa charla. Muchas gracias a los organizadores. Y Lorena Velázquez dice bravo. Pues yo quisiera, bueno, agradecerles evidentemente, pero también preguntarles un poco, ustedes como Naranja Ediciones, ¿qué piensan o qué fue lo que los motivó a toda esta iniciativa tan importante y que realmente los felicito porque han hecho una labor increíble? ¿En cuántos años llevan? 4, 5. 5. Claro, partimos a finales de 2015. No, más, 6. Sí. Partimos a finales de 2014, pero claro, como un bosquejo de naranja. Y después ya 2016, digamos, como que fue el... Claro, como ya, un poco más de claridad dentro de lo posible y enfocarnos en libros de artista y publicación experimental. Pero eso, pero espérate, ¿cuál es la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es decir, ustedes están como librería, como editorial, o sea, ¿cuál es su objetivo, digamos, a grandes rasgos, o qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que los motiva, digamos, a tener esta iniciativa que evidentemente tiene mucho trabajo por detrás? O sea, principalmente es visibilizar las prácticas del libro de artista, pero también generar diálogo. O sea, por ejemplo, las sesiones lo que nos permite es que nosotros que estamos muy lejos de todo, nos permiten, por ejemplo, establecer este contacto contigo y en el grupo de personas que asisten a la sesión, hay muchos artistas que trabajan con libros acá en Chile y permiten establecer este diálogo. Claro. Entonces, eso nos parece muy interesante y en general muchas de las acciones que realizamos tienen relación con visibilizar esas prácticas. El hecho de viajar con las obras, de traer obras hacia acá, de abrir la colección, de generar estas conversaciones. Claro. Sobre todo porque muchos de los trabajos en Latinoamérica principalmente y Chile están muy poco visibles cuando comenzamos. En verdad no había un espacio donde se comercializara o se difundiera el trabajo en particular. Luego igual fueron naciendo otros, por ejemplo, las ferias que fueron incluyendo también el ámbito, pero estaba todo muy poco visible. Y lo que hablábamos recién, por ejemplo, con autores que crearon en su momento en los años 70, pero quedó ahí y nadie más supo. Y claro, se han hecho un par de investigaciones. Pero claro, yo creo que sobre todo eso, es como visibilizar, también incentivar a la creación, la creación en este ámbito específicamente, claro, que ya está las posibilidades del libro. Y aparte hay un montón de capas, porque está por un lado la producción en Chile, que ya está escondida, y está escondida del resto de los otros contextos, por ejemplo, de producción de libros de artista, y también ocurre en las regiones dentro de Chile, que son distintas a Santiago, a la capital, que
hay ciertas producciones que están aún más escondidas en ciudades, no sé, al sur, o por ejemplo lo que hizo Geisler en Antofagasta, en el norte de Chile, en el año 70, entonces, y 60. Entonces, no, o sea, es recuperar todo eso y mostrarlo, Claro. darle circulación. Entonces, yo creo que es como, si pudiéramos definir cuál es el objetivo, como por ahí va. Sí, y bueno. Y lo de las ediciones viene después, ¿no? Sí, 2016 comenzamos con la primera y luego, bueno, ahí ya fue un poco creciendo naturalmente. Pero yo creo que también hay mucho de intuición, Sí. de ir viendo qué hacer, por qué. También tiene que ver con nuestro trabajo interior, de como cada uno creativamente hablando. En general, sí, todo es como muy natural, es muy orgánico lo que va sucediendo. Acá el espacio en nuestra casa, literalmente, el espacio de trabajo, el espacio de exposición, y siempre ha sido así. Entonces, en general, claro, tiene mucho que ver con lo que nos va sucediendo internamente. De hecho, el otro día hablábamos, como ya en esta pandemia y situación de confinamiento eterno, como, oye, ¿qué quiere hacer de Naranja en 15, 10 años? Probablemente, y los dos coincidíamos que iba a mutar, claramente. No sabíamos si iba a existir netamente Naranja como es ahora, pero sí que iba a haber una mutación en los intereses que tengamos en esos momentos. Claro. Entonces, y yo creo que principalmente se va a formar algo muy, muy entretenido y, ¿cómo decirlo?, enriquecedor, como también de juntar a hartos artistas que estén en lo mismo, y también artistas extranjeros. O sea, bueno, la colección particularmente que tiene obras de distintas partes del mundo, pero el catálogo comercial también. Entonces también es muy enriquecedor ver los distintos lenguajes según lugares donde se fueron creados, digamos. Y yo siento, digamos, viéndolo de fuera, que realmente están en muy poco tiempo, y yo supongo que evidentemente llegarán todavía muchísimo más lejos, pero que ya se han convertido en un aglutinante, yo diría, un poco de toda esta historia, ¿sabes? Entre artistas, porque también es cierto que hay muchas colecciones y hay muchas iniciativas que evidentemente cada quien tiene un proyecto diferente, ¿no? Pero aquí siento que no nada más es el mostrar y comunicar, sino también construir, ¿no? O sea, no nada más es una página web que vende libros de artista o que muestra, o sea, que se ve que hay realmente como un interés, ¿no? De transmitir todo este conocimiento, toda esta disciplina, pues, ¿no? Lo más amplia, de la manera más amplia posible, y eso los felicito porque tiene que ser un esfuerzo, pero absolutamente brutal. Sí, en verdad, sí. Muchas gracias por la... Pero sí, harto trabajo, mucho trabajo. O sea, nosotros estamos, yo creo que, no sé, 15 horas al día, pensando al menos, no trabajando. Como despertamos, ya hay que hacer esto, no sé qué. Como nos acostamos pensando que hay que hacer mañana en relación todo en naranja. Claro. Como que, pero lo bueno también es que un poco lo que te pasa a ti con la editorial es que también en la editorial aprovechamos la plataforma para nuestras propias creaciones. Entonces tampoco es que estemos como siempre pensando en el otro, Sí. sino que también en lo que nace de cada uno, de los Sebastianes. Entonces, claro, como... y que eso los alimenta, ¿no? De una manera que lo otro no. Que eso es muy importante conservar. Sí. Y bueno, yo creo que esta situación en particular también nos ha obligado a buscar nuevas herramientas. Por ejemplo, esta conversación por medio de lo virtual, que ya obviamente todo el mundo está haciendo conversaciones, pero claro, la circunstancia y los pocos recursos muchas veces nos obliga, o la mayoría de las veces nos obliga a buscar nuevas maneras. Yo creo que ahí también va de la mano con las propias indefiniciones, llamémosle, de los libros de artistas. Yo creo que en general la vida, la colección, nuestras acciones, las creaciones, todo se va confluyendo de alguna forma. Y las circunstancias que no son ajenas, como que también pensábamos el otro día, como tratando de ser consciente también el camino de Naranja, las acciones, o sea, las situaciones sociales
afectan directamente en lo que hacemos. O sea, el año pasado, octubre, acá empezó esta revolución y nosotros nos veíamos haciendo un libro de Guillermo Deisler, se llama Grrr, que tiene que ver con esta onomatopeya del rugido, y entonces lo asociamos directamente, si bien obviamente el proyecto nació de mucho antes, no es coincidencia de que el hecho de que estuviésemos ahí haciendo el libro estuviese sucediendo toda esta situación. Entonces, sí, yo creo que las situaciones sociales obviamente van de la mano con todo lo que hacemos. Claro, claro, eso es muy importante. Bueno, no sé, ¿quieres leer las últimas comentarios que tenía el computador directo? Sí. Y ahí vamos cerrando. Claudia, gracias Jimena, gracias Sebastián por toda interesantísima conversación y trabajo hermoso. Loreto, ¿puedes hablar un poco de las temáticas de tu libro? Son bien libres. ¿Crees que la experiencia los condiciona al momento presente que vives? Claro. ¿Crees que qué? Que la experiencia los condiciona el momento presente que vives, las temáticas de tus obras. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, claro. Sí, yo creo que al final todos los procesos creativos son cosas que te suceden, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente, sí. Y bueno, también muchísimas gracias Jimena, tienes un precioso trabajo, muy interesante esta sesión contigo, abres un mundo y desafiantes posibilidades creativas. Es correcto. Muchas gracias. Desde el sur del mundo. Como suena como el nombre de programa. Sí, había un programa. Naranja es un proyecto único, excelente, fundamental en Chile en medio de vida artista. Muchas gracias, Cata. Siempre ahí apoyando. Elisa, muchas gracias. Y María Luisa Cortondo ha dado varios tips, pero a mí me encantaría pedirle, a la luz de su experiencia, un consejo para los creadores contemporáneos. Consejo abierto. ¿Cómo? Un consejo para creadores contemporáneos. Desde tu... Bueno, un poco hablamos... Sí, un poco... Pues eso, ser consecuentes consigo mismos y honestos consigo mismos. Eso podría resumir todo lo que puede salir de ahí. Súper. Entonces ya vamos cerrando esta tercera sesión naranja. Lo pasamos muy bien. Sí. Y estamos muy agradecidos de ti, Jimena. Un honor. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. El honor es para mí, de verdad. Felicidades por esta súper iniciativa. Que siga la mata dando, como dicen en México. Y muchísimas gracias a todos los oyentes, que bueno, pues sin ellos esto no es posible, claro, por el interés. Sí, y ojalá, bueno, nos podamos ver en un futuro, ojalá próximo año, Codex. En mayo, porque febrero ya lo cancelaron, o sea que mayo. Sí, claro. Sí, así que sería mayo, así que ojalá que nos topemos ahí. Pues ojalá, y pues muchísimas gracias, de verdad, yo también me la he pasado muy bien, muy divertido, y muchas gracias al público y a ustedes dos. Genial, un abrazo. Un abrazo y que tengan buen día. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.